La lluvia golpeaba el cartón como puños pequeños, y Sofía se encogió más dentro de la caja que había encontrado detrás del mercado de San Juan. El agua se filtraba por las esquinas rotas, mojándole los pies descalzos, pero era mejor que dormir directamente sobre el asfalto frío. A los 8 años ya conocía los rincones donde los policías no revisaban de madrugada y los lugares donde los perros callejeros no la molestaban. Esta noche había elegido mal. El viento empujaba la lluvia directamente hacia su refugio improvisado, y el cartón se deshacía lentamente entre sus manos. Bienvenidos a nuestro canal. Si esta historia te conmueve, por favor, suscríbete, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allí. Gracias por tu apoyo y que disfrutes la narración. Sofía había llegado a las calles de Guadalajara 3 semanas atrás, después de escapar del último hogar temporal donde la habían dejado los servicios sociales. La señora de la casa le gritaba por todo, y su hijo mayor intentaba tocarle las piernas cuando nadie miraba. Una mañana simplemente abrió la puerta y echó a correr, llevando únicamente la ropa que tenía puesta y una fotografía arrugada de su madre, que guardaba doblada en el bolsillo del pantalón. No recordaba mucho de aquella mujer de sonrisa cansada, solo que olía a jabón de lavandería y que le cantaba canciones en voz baja antes de dormir. Las primeras noches había buscado refugio en las iglesias, pero los sacerdotes siempre terminaban llamando a las autoridades para que se la llevaran de vuelta al sistema. Aprendió a desconfiar de los adultos que hablaban de ayudarla, porque ayuda significaba volver a las casas donde nadie la quería realmente, donde era solo una boca más que alimentar a cambio de un cheque mensual del gobierno. Era mejor la libertad de las calles, aunque viniera acompañada de hambre y frío. Durante el día se acercaba al mercado central, donde las señoras que vendían frutas a veces le daban plátanos muy maduros o naranjas con manchas que ya no podían vender. Había aprendido a distinguir cuáles eran las más generosas. Doña Carmen, que vendía elotes cerca de la entrada, siempre le guardaba los granos que se le caían al suelo. Y don Roberto, el que tenía el puesto de jugos, le daba los últimos sorbos de las jarras que ya no servía a los clientes. No era mucho, pero le permitía sobrevivir un día más. Los otros niños de la calle le habían enseñado los trucos básicos: dónde encontrar agua limpia en las fuentes públicas, qué basureros revisaban los restaurantes por las noches, cómo reconocer a los policías que los dejaban en paz y cuáles los perseguían hasta las colonias más alejadas. También le habían advertido sobre los hombres que llegaban en carros caros buscando niños solos, ofreciendo dulces y promesas que nunca cumplían. Sofía había visto desaparecer a 2 niños de su edad en el último mes y nadie había vuelto a saber de ellos. La cartulina se desmoronaba entre sus dedos mientras la lluvia arreciaba. Sus dientes castañeteaban de frío y el estómago le dolía de hambre. Había pasado 2 días sin comer más que las cáscaras de mango que había encontrado en un bote de basura, y el sabor amargo le había dado náuseas toda la tarde. Se acurrucó en posición fetal, tratando de conservar el calor corporal como le había enseñado Miguel, un muchacho de 12 años que cuidaba de los niños más pequeños hasta que una noche no regresó al lugar donde dormían. El ruido de la ciudad se amortiguaba bajo la lluvia. Los últimos camiones de carga que pasaban por la avenida principal, el ladrido lejano de los perros, el murmullo de las conversaciones que se escapaba de las cantinas que aún tenían las puertas abiertas. Sofía cerró los ojos y trató de recordar la voz de su madre cantándole una canción de cuna, pero la memoria se desvanecía como humo entre sus dedos. Solo quedaba el frío, el hambre y el miedo constante que había aprendido a llevar como una segunda piel. Cuando finalmente se quedó dormida, abrazada a la fotografía arrugada, seguía lloviendo. Sus sueños estaban llenos de voces que la llamaban por su nombre, pero cuando trataba de responder, las palabras se le quedaban atoradas en la garganta. Soñó que caminaba por un lugar cálido donde había pan recién horneado y donde una mujer la esperaba con los brazos abiertos. Pero cada vez que se acercaba, la imagen se desvanecía y ella volvía a estar sola en la oscuridad.
La madrugada la encontró tiritando, con el cartón convertido en una masa húmeda que ya no la protegía de nada. El frío se había metido en sus huesos y sentía las extremidades entumecidas. Por un momento pensó que tal vez sería más fácil simplemente quedarse ahí, cerrar los ojos y dejar que el cansancio se la llevara para siempre, lejos del hambre y del miedo. Pero algo en su interior, una chispa pequeña pero persistente, se negaba a rendirse. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Alguien caminaba despacio entre los charcos, sin prisa, como si no le importara mojarse los pies. Sofía abrió los ojos con cuidado, apenas una rendija, fingiendo seguir dormida. Había aprendido que era mejor observar primero antes de moverse, porque nunca sabía si quien se acercaba venía con buenas o malas intenciones. Los pasos se detuvieron muy cerca de ella, tan cerca que podía escuchar la respiración pausada de alguien que se había agachado. El hombre no dijo nada al principio. Simplemente se quedó ahí, en cuclillas, esperando. Sofía podía sentir su presencia como un calor suave que contrastaba con el frío de la madrugada. No olía a alcohol como los borrachos que a veces se acercaban a molestar a los niños de la calle, ni a cigarros baratos como los policías. Su olor era limpio, como a jabón, y a algo más que no podía identificar. Algo que le recordaba vagamente a las mañanas de domingo cuando su madre aún vivía. Después de unos minutos que se sintieron eternos, el hombre comenzó a quitarse algo. Sofía escuchó el roce de la tela contra la tela, y luego sintió que algo tibio y seco la cubría completamente. Era un suéter grueso, todavía con el calor del cuerpo de quien se lo había quitado. El tejido era suave contra su piel húmeda, y por primera vez en semanas dejó de temblar de frío. El hombre se incorporó lentamente, y Sofía arriesgó una mirada más amplia. Era joven, tal vez de la edad que hubiera tenido su hermano mayor si hubiera vivido, y vestía una camisa blanca simple y pantalones oscuros que no parecían caros pero estaban limpios. Sus pies descalzos no mostraban señales de haber caminado por las calles mojadas, como si el agua y el barro no se adhirieran a su piel. Lo más extraño eran sus ojos, tranquilos y profundos, como si hubiera visto muchas cosas, pero ninguna lo hubiera lastimado realmente. Se sentó en el suelo, sin importarle que el asfalto mojado le empapara la ropa, y comenzó a sacar cosas de una bolsa pequeña que llevaba colgada al hombro. Primero fue un pedazo de pan, todavía tibio, que partió por la mitad y colocó cerca de donde estaba Sofía. Luego una botella de agua limpia, de esas que venden en las tiendas, y finalmente algo envuelto en papel aluminio que al abrirse reveló ser queso fresco. Sofía no pudo resistir más. El hambre era más fuerte que la precaución, y se incorporó despacio sin soltar el suéter que la cubría. El hombre sonrió al verla despierta, una sonrisa pequeña pero genuina, y le acercó la comida sin decir palabra. Ella tomó el pan con manos temblorosas y le dio un mordisco. Era el pan más delicioso que había probado en su vida, suave y con un sabor ligeramente dulce que le llenó la boca de saliva. Mientras comía, el hombre la observaba con paciencia infinita. No intentaba hablar, no hacía preguntas, no trataba de tocarla ni de acercarse más de lo necesario. Simplemente estaba ahí, presente, como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar a que ella se sintiera cómoda. Sofía nunca había experimentado esa sensación antes, la presencia de alguien que no quería nada de ella, que no trataba de cambiarla ni de llevarla a ningún lado. Cuando terminó de comer, se sintió más fuerte. El pan y el queso habían llenado su estómago vacío, y el agua había aliviado la sed que llevaba días ignorando. Por primera vez se atrevió a mirar directamente al hombre a los ojos. Él sostuvo su mirada sin incomodidad, como si fuera la cosa más natural del mundo estar sentado en la calle, de madrugada, compartiendo comida con una niña sin hogar. «Me llamo Jesús», dijo finalmente, con una voz suave que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. «Y tú eres Sofía.
No era una pregunta, era una afirmación dicha con tanta certeza que ella no se sorprendió de que supiera su nombre. Muchas personas en el mercado la conocían ya, y tal vez alguien se lo había mencionado. Pero había algo en la forma en que lo dijo que la hizo sentir que conocía más que solo su nombre. El cielo comenzaba a aclararse lentamente, anunciando el amanecer. Los sonidos de la ciudad cambiaban gradualmente. Menos sirenas y motores de madrugada, más pájaros y los primeros movimientos de los comerciantes que llegaban temprano al mercado. Jesús miró hacia el horizonte donde aparecían las primeras luces del día y luego volvió a mirarla. «Tu madre solía cantarte una canción sobre las estrellitas», dijo, y el corazón de Sofía se detuvo por completo. Nadie sabía eso. Nadie en el mundo entero podía saber que su madre le cantaba esa canción específica, la que hablaba de las estrellitas que cuidaban a los niños desde el cielo. Era algo tan íntimo, tan privado, que ni siquiera lo había compartido con Miguel o con los otros niños de la calle. La fotografía arrugada en su bolsillo parecía quemarle la piel, como si supiera que alguien acababa de mencionar a la mujer que la había amado más que nadie en el mundo. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que Sofía pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino algo más complejo que no sabía cómo nombrar. Era como si alguien hubiera tocado la herida más profunda que llevaba dentro y, en lugar de lastimarla más, la hubiera consolado. Jesús no se acercó a abrazarla ni intentó detener su llanto. Simplemente esperó con la misma paciencia infinita con la que había esperado a que despertara. Ella cantaba que las estrellitas eran los ojos de Dios, continuó Jesús con voz muy suave, y que nunca dejaban de cuidar a los niños, aunque pareciera que estaban solos. Sofía sollozó más fuerte, porque esas eran exactamente las palabras de la canción, palabra por palabra, con la misma melodía dulce que su madre tarareaba mientras le acariciaba el cabello antes de dormir. Era imposible que este extraño conociera esos detalles, imposible que supiera la forma exacta en que su madre pronunciaba cada sílaba. Los primeros comerciantes comenzaron a llegar al mercado, arrastrando sus carritos de metal sobre el asfalto húmedo. El sonido familiar de las llantas sobre los charcos y el tintineo de las monedas en los delantales se mezclaba con las voces soñolientas de quienes abrían sus puestos. Doña Carmen pasó cerca de donde estaban sentados, cargando las ollas donde cocería los elotes del día. Al ver a Sofía con un desconocido, se detuvo un momento, pero algo en la escena la tranquilizó y siguió su camino con un saludo discreto. «¿Cómo sabes eso?», logró preguntar Sofía entre sollozos, limpiándose la nariz con la manga del suéter que Jesús le había dado. Su voz sonaba ronca después de tantos días sin hablar mucho con nadie. Los otros niños de la calle no eran dados a las conversaciones largas, y los adultos del mercado solo intercambiaban las palabras necesarias cuando le daban algo de comer. Jesús sonrió de nuevo. Esa sonrisa pequeña pero infinitamente comprensiva. «Las madres que aman nunca se van completamente», dijo, señalando hacia arriba donde todavía brillaban algunas estrellas pálidas en el cielo que se aclaraba. Sus canciones siguen sonando para quien sabe escuchar. No era una respuesta que explicara realmente cómo podía saber algo tan íntimo, pero había una verdad en sus palabras que Sofía sintió en el pecho como un calor que se expandía. El olor del café de olla comenzó a filtrarse desde los puestos que ya habían encendido sus anafres. Era un aroma que siempre le había gustado, que le recordaba las mañanas cuando su madre preparaba el desayuno antes de irse a trabajar. Pero ahora, sentada junto a Jesús, el olor no le traía nostalgia dolorosa, sino una sensación extraña de hogar, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera donde tenía que estar. Don Roberto llegó arrastrando su carrito de jugos y se detuvo al verlos. «Buenos días, niña», le gritó desde lejos, como hacía cada mañana. Después miró a Jesús con curiosidad, pero no dijo nada más. Era extraño.
Los comerciantes siempre eran desconfiados con los extraños que se acercaban a los niños de la calle, pero parecían aceptar la presencia de Jesús como si fuera completamente natural. Sofía se dio cuenta de que había dejado de temblar completamente, no solo por el suéter, aunque ayudaba, sino por algo más profundo. Era como si el miedo constante que llevaba en el pecho desde hacía semanas se hubiera desvanecido, reemplazado por una calma que no recordaba haber sentido nunca. Incluso cuando vivía con su madre había siempre una ansiedad de fondo, la preocupación de una niña que intuía que su mundo era frágil y podía desmoronarse en cualquier momento. ¿Vas a llevarme con los servicios sociales?, preguntó, aunque algo le decía que la respuesta sería no. Había aprendido a reconocer las intenciones de los adultos en sus gestos y en la forma en que la miraban. Los que querían ayudarla de la forma oficial siempre tenían una urgencia en los ojos, una necesidad de hacer algo inmediatamente. Jesús tenía algo diferente, una serenidad que sugería que no tenía prisa por cambiar nada, que estaba bien con que las cosas fueran como eran en ese momento. No, respondió simplemente. Estoy aquí para acompañarte un rato, nada más. La respuesta debería haberla tranquilizado, pero en cambio le provocó una nueva oleada de lágrimas. Era la primera vez en meses que alguien le ofrecía su compañía sin querer algo a cambio, sin un plan para mejorarla o cambiarla, o llevarla a algún lugar que supuestamente sería mejor para ella. El sol ya estaba saliendo completamente, pintando el cielo de colores suaves que se reflejaban en los charcos de agua. El mercado comenzaba a llenarse de vida. Las voces de los vendedores pregonando sus productos, el siseo del aceite en las sartenes donde freían quesadillas para el desayuno, el tintineo de las monedas en las cajas registradoras improvisadas. Era el mismo paisaje sonoro de todas las mañanas, pero Sofía lo escuchaba diferente, como si por primera vez pudiera realmente escuchar la música que había debajo del ruido. Jesús se quedó sentado junto a ella mientras el mundo despertaba a su alrededor. No hablaba mucho, pero su silencio era cómodo, como el de alguien que no necesita llenar cada momento con palabras. De vez en cuando señalaba algo: un pájaro que se había posado en el cable de luz, una nube que tenía forma de corazón, una anciana que caminaba despacio pero con dignidad entre los puestos. Sus observaciones eran simples, pero hacían que Sofía viera esas cosas con ojos nuevos, como si el mundo fuera un lugar lleno de pequeños milagros que ella había estado demasiado asustada para notar. Cuando el mercado estuvo completamente despierto, Jesús se puso de pie y extendió su mano hacia Sofía. «Ven», dijo suavemente, «quiero mostrarte algo». Ella tomó su mano sin dudar, aunque normalmente habría desconfiado de cualquier adulto que tratara de llevarla a algún lugar. La mano de Jesús era cálida y suave, pero también firme, como la de alguien que ha trabajado mucho pero que nunca ha usado esa fuerza para lastimar. Caminaron entre los puestos del mercado, y Sofía notó que los vendedores saludaban a Jesús como si lo conocieran de toda la vida. Doña Carmen le ofreció elotes recién cocidos, sin que él pidiera nada, y don Roberto les dio vasos de agua de Jamaica fresca, que sabía exactamente como debía saber. Pero lo más extraño era que nadie le preguntaba su nombre ni de dónde venía, como si su presencia fuera tan natural como la del sol que ya calentaba las lonas de los puestos. Se detuvieron frente a un puesto de flores que Sofía nunca había notado antes, aunque llevaba semanas recorriendo cada rincón del mercado. La señora que lo atendía era mayor, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo y manos arrugadas que manejaban las flores con delicadeza infinita. Tenía rosas, claveles, margaritas y muchas otras flores que Sofía no sabía nombrar, todas frescas, como si acabaran de ser cortadas del jardín. «Esta es Doña Esperanza», dijo Jesús presentándolas. «Ella cuida las flores más bonitas de todo Guadalajara». La anciana sonrió y miró a Sofía con ojos que parecían ver más allá de la ropa sucia y el cabello enredado. «Te pareces mucho a tu mamá, niña», le dijo,
y las palabras golpearon a Sofía como un puño en el estómago. No era posible que esta mujer hubiera conocido a su madre, que había muerto en un hospital del otro lado de la ciudad. Pero antes de que pudiera preguntar cómo la conocía, doña Esperanza se agachó y eligió una rosa blanca pequeña, todavía cerrada, que parecía a punto de abrirse. Se la entregó a Sofía con una sonrisa. «Para ti, mija. Tu mamá siempre decía que las rosas blancas eran para los nuevos comienzos». Sofía tomó la flor con manos temblorosas, sintiendo las espinas suaves que aún no habían endurecido completamente. Siguieron caminando y Jesús la llevó hacia la parte del mercado donde vendían comida preparada. Se detuvieron frente a un puesto pequeño donde una mujer joven amasaba tortillas a mano, extendiéndolas con un rodillo de madera que parecía haber sido usado por generaciones. El comal despedía un calor que se sentía hasta donde estaban parados, y el olor de las tortillas recién hechas llenaba el aire. La mujer levantó la vista y sonrió al ver a Jesús. «Don Jesús, qué gusto verlo por aquí. ¿Va a quererlo de siempre?» Él asintió y señaló a Sofía. «Y para la niña también, por favor, 2 tacos de frijoles con queso bien calientitos». Sofía se sorprendió de que supiera exactamente lo que más le gustaba comer, lo que su madre le preparaba los domingos cuando tenían un poco más de dinero. Mientras esperaban la comida, Sofía observó las manos de la mujer trabajando la masa. Había algo hipnótico en la forma en que convertía las bolitas de masa en círculos perfectos, en cómo sabía exactamente cuándo voltear cada tortilla en el comal. Sus movimientos eran precisos y llenos de amor, como los de alguien que ha encontrado su propósito en alimentar a otros. «Me llamo Rosa», dijo la mujer, dirigiéndose a Sofía mientras envolvía los tacos en papel de estraza. «Mi abuela me enseñó a hacer tortillas cuando tenía tu edad. Decía que las manos que alimentan con amor nunca se cansan». Le entregó los tacos a Sofía, que seguía humeando, y añadió: «Y siempre hay un taco extra para quien lo necesite, no importa si puede pagar o no». Sofía dio el primer mordisco y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez. No solo por el sabor, que era exactamente como recordaba de su infancia, sino por la sensación de ser cuidada, de que alguien se hubiera tomado la molestia de prepararle comida con atención y cariño. Era algo que había olvidado que existía, la sensación de ser importante para alguien aunque fuera solo por un momento. Jesús no comió mucho de su taco, pero la miraba con satisfacción mientras ella devoraba el suyo. Había algo en su expresión que le recordaba a su madre cuando la veía comer algo que le gustaba especialmente. Esa alegría vicaria que sienten los que aman al ver felices a quienes cuidan. Era una mirada que no había visto en ningún rostro desde que había quedado sola. Después de comer, siguieron paseando por el mercado. Jesús se detenía a hablar con diferentes personas. El señor que vendía herramientas usadas, la mujer que tenía un puesto de hierbas medicinales, el joven que reparaba zapatos en una esquina. Todos lo trataban con un respeto y un cariño que parecían genuinos, como si fuera alguien muy querido en la comunidad, aunque Sofía nunca lo había visto antes en todas sus semanas de vagabundeo. Lo más extraño era que cada persona con la que hablaban parecía saber algo sobre ella. El zapatero le dijo que tenía un par de sandalias que le quedarían perfectas. La herbolaria le ofreció una pomada para las cortadas que tenía en las manos. El vendedor de herramientas le regaló una navaja pequeña para que pudiera defenderse si era necesario. Era como si todos hubieran estado esperando su llegada, como si su presencia fuera parte de un plan que ella no entendía, pero en el que confiaba completamente. A media mañana llegaron a una parte del mercado que Sofía no conocía, aunque estaba segura de haber explorado cada rincón durante sus semanas de supervivencia. Era una sección más tranquila, donde vendían libros usados, discos rayados y objetos que parecían tener historias propias. Un hombre mayor, con barba gris y anteojos gruesos, organizaba libros en una mesa improvisada hecha con cajas de madera. «Don Aurelio colecciona historias», explicó Jesús mientras se acercaban.
El anciano levantó la vista y sonrió al reconocerlos. Sus ojos se posaron en Sofía con una calidez que la hizo sentir como si fuera una nieta que había estado esperando mucho tiempo. «Tengo algo para ti, pequeña», dijo, rebuscando entre los libros hasta encontrar uno delgado, de pasta blanda, con ilustraciones de colores deslavados. Era un libro de cuentos infantiles, el mismo que su madre le leía antes de dormir. Sofía reconoció inmediatamente la ilustración de la portada. Una niña sentada bajo un árbol lleno de estrellas, rodeada de animales que la escuchaban contar historias. Su madre solía señalar esa imagen y decirle que algún día ella también tendría sus propias historias que contar, historias que harían felices a otros niños. «Este libro anduvo perdido mucho tiempo», dijo don Aurelio, entregándoselo con cuidado. «Pero los libros siempre encuentran a quien los necesita». Sofía abrió el libro y encontró, en la primera página, una dedicatoria escrita con tinta azul desvaída. «Para mi Sofía, que siempre será la protagonista de la historia más hermosa. Con amor, mamá». Su corazón se detuvo. Era la letra de su madre, las mismas palabras que le había escrito hacía años, antes de que la enfermedad se la llevara. Jesús puso una mano suave en su hombro mientras ella miraba la página sin poder creer lo que veía. «Los libros guardan más que palabras», dijo quedamente. «Guardan pedazos del alma de quienes los han amado». Don Aurelio asintió y agregó: «Tu mamá me pidió que te lo cuidara hasta que estuvieras lista para recibirlo. Dijo que sabrías cuándo era el momento». Sofía apretó el libro contra su pecho sintiendo que algo dentro de ella se sanaba. No era posible que don Aurelio hubiera conocido a su madre. No era posible que hubiera guardado el libro esperando este momento. Pero ahí estaba la evidencia en sus manos. La dedicatoria, la historia que tanto había amado, la sensación de que su madre seguía cuidándola de alguna manera misteriosa que no entendía pero que aceptaba completamente. Continuaron caminando y el mercado parecía transformarse a su alrededor. Los sonidos se volvían más armoniosos, como si fuera una orquesta donde cada pregón, cada conversación, cada ruido de sartenes y ollas tuviera su lugar perfecto en una sinfonía más grande. Los colores se veían más vivos, los tomates más rojos, los limones más amarillos, las flores más radiantes bajo la luz del sol que ya calentaba completamente. Se detuvieron en un puesto donde una mujer tejía rebozos con hilos de colores brillantes. Sus manos se movían con una velocidad y precisión que hipnotizaban, creando patrones complejos que parecían contar historias sin palabras. Al ver a Sofía, sonrió y dejó de tejer por un momento. «Ven acá, niña», dijo, y cuando Sofía se acercó le midió los hombros con una cinta métrica que sacó de su delantal. «Este rebozo está esperando a alguien especial», murmuró la tejedora, eligiendo uno de color azul claro con hilos dorados que brillaban como estrellitas. Se lo puso a Sofía alrededor de los hombros, y el tejido se acomodó perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. «Es tuyo, mija. Los rebozos saben a quién pertenecen». Jesús observaba cada intercambio con una sonrisa que no era de sorpresa, sino de satisfacción, como si estuviera viendo desarrollarse algo que había planeado cuidadosamente. Pero no había nada calculado en su comportamiento, ninguna prisa por impresionar o convencer. Simplemente estaba presente, permitiendo que las cosas sucedieran de manera natural, como si fuera completamente normal que desconocidos le regalaran tesoros a una niña de la calle. Llegaron a una pequeña capilla que Sofía nunca había notado, escondida entre los puestos de verduras y carnes. Era apenas un altar improvisado con una imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de flores frescas y veladoras encendidas. Varias personas estaban arrodilladas frente a la imagen, rezando en silencio o susurrando peticiones que solo ellas y la Virgen podían escuchar. Jesús se arrodilló frente al altar y invitó a Sofía a hacer lo mismo. Ella nunca había sido muy religiosa,
Pero había algo en la atmósfera de ese lugar que la tranquilizaba. Las veladoras creaban un ambiente cálido y acogedor, y el olor de las flores se mezclaba con el incienso que alguien había encendido. Era como estar dentro de un abrazo invisible que la protegía del mundo exterior. «Puedes pedirle lo que quieras», susurró Jesús. «Ella te escucha». Sofía cerró los ojos y trató de formular una petición, pero no sabía qué pedir. Durante semanas había deseado tener un hogar, comida, seguridad, pero ahora, arrodillada junto a Jesús, esos deseos parecían menos urgentes. Lo que realmente quería era entender qué estaba pasando. ¿Por qué este día se sentía diferente a todos los anteriores? ¿Por qué la presencia de este hombre había cambiado todo? Cuando abrió los ojos, notó que la rosa blanca que le había dado doña Esperanza se había abierto completamente. Los pétalos se extendían perfectos y fragantes, como si hubiera florecido en cámara rápida mientras ella tenía los ojos cerrados. Jesús sonrió al ver su expresión de asombro. «Las flores saben cuándo es tiempo de abrirse», dijo simplemente. «Como las personas». El mediodía llegó con un calor que hacía brillar el asfalto húmedo como espejitos rotos. Jesús sugirió que se sentaran a la sombra de un árbol que crecía en medio del mercado, un mezquite viejo que parecía haber estado allí desde antes de que llegaran los primeros vendedores. Sus ramas creaban una sombra fresca y densa, y el suelo, debajo, estaba cubierto de tierra suave que alguien había barrido esa misma mañana. Sofía se acomodó con su libro, su rosa completamente abierta y el rebozo que ahora llevaba como una capa protectora. Por primera vez en semanas se sentía completa, como si todas las piezas de algo que no sabía que estaba roto hubieran vuelto a su lugar. Jesús se sentó junto a ella, pero no demasiado cerca, respetando el espacio que necesitaba para procesar todo lo que había experimentado. «¿Quién eres realmente?», le preguntó Sofía, porque ya no podía fingir que lo que estaba pasando era normal. «Nadie conoce tantas cosas sobre mí. Nadie hace que la gente se comporte de esta manera. Los comerciantes del mercado ni siquiera me conocían por nombre hasta hoy, y ahora todos actúan como si hubieran estado esperando que llegaras conmigo». Jesús la miró con esos ojos tranquilos que parecían contener todas las respuestas del mundo y al mismo tiempo ninguna explicación fácil. «Soy alguien que camina entre las personas que necesitan saber que no están solas», dijo finalmente. «A veces llego cuando el dolor es tan grande que parece que va a partir el mundo por la mitad. Otras veces llego cuando alguien está a punto de tomar una decisión que va a cambiar todo». «Pero yo no tomé ninguna decisión», protestó Sofía. «Solo estaba durmiendo en una caja de cartón, tratando de no morirme de frío». Jesús sonrió y señaló la rosa que ella tenía en las manos. «Decidiste aceptar el suéter que te di. Decidiste comer el pan que te ofrecí. Decidiste tomar mi mano cuando te invité a caminar. Cada pequeña decisión de confiar fue una puerta que abriste». En ese momento, doña Carmen se acercó cargando una olla humeante y 3 platos hondos. «Traje pozole para ustedes», dijo sirviendo las porciones generosas que despedían un aroma que hizo que el estómago de Sofía rugiera de hambre. «Es mi receta especial, la que mi abuela me enseñó cuando era niña. Dicen que alimenta el cuerpo y el alma al mismo tiempo». Mientras comían, Sofía notó que más personas se acercaban discretamente. No para interrumpir o hacer preguntas, sino simplemente para estar cerca. Don Roberto trajo jarras de agua fresca. La tejedora siguió trabajando en sus rebozos, pero desde un lugar donde podía verlos, don Aurelio organizaba sus libros en una mesa cercana. Era como si todo el mercado hubiera reorganizado su geografía para crear un círculo protector alrededor de ellos. El pozole estaba delicioso, con el sabor profundo del maíz cacahuacintle y el chile que calentaba sin quemar. Pero más que el sabor, lo que alimentaba a Sofía era la sensación de pertenencia, de estar siendo cuidada por una comunidad que había aparecido de la nada.
Cada cucharada le devolvía fuerzas que no sabía que había perdido, no solo físicas, sino de algo más profundo. ¿Siempre ha sido así?, preguntó a Jesús. ¿La gente siempre te trata como si fueras especial? Él masticó pensativo antes de responder. La gente reconoce cuando alguien los ve realmente, dijo, no por lo que aparentan o por lo que tienen, sino por lo que son en el fondo. Cuando alguien los mira así, responden con lo mejor de sí mismos. Después de comer, llegó una mujer joven cargando a un bebé que no paraba de llorar. Se veía agotada, con ojeras profundas y la ropa arrugada de alguien que no ha dormido en días. Se acercó tímidamente y preguntó si conocían algún remedio para los cólicos del niño. Había probado todo lo que le habían recomendado, pero nada funcionaba. Jesús extendió los brazos y la mujer, después de dudar un momento, le entregó al bebé. Él lo sostuvo con una naturalidad que sugería experiencia, acunándolo suavemente mientras tarareaba una melodía que Sofía no reconoció pero que sonaba antigua, como si hubiera sido cantada por generaciones de madres cansadas. El bebé se calmó inmediatamente, dejando de llorar para mirar a Jesús con ojos curiosos y alertas. A veces solo necesitan sentir que están seguros, le dijo Jesús a la madre mientras le devolvía al niño que ahora dormía pacíficamente. Ella se alejó con lágrimas de gratitud en los ojos, susurrando bendiciones que se perdían en el murmullo del mercado. Sofía observó todo sin hacer preguntas, porque comenzaba a entender que algunas cosas no necesitaban explicación lógica. La tarde avanzaba lentamente, con el sol moviéndose entre las nubes que habían aparecido después del calor del mediodía. Jesús no parecía tener prisa por ir a ningún lugar, como si este momento bajo el mezquite fuera exactamente donde necesitaba estar. Sofía se preguntó cuándo terminaría esta experiencia, cuándo él se iría, y ella tendría que volver a su vida de supervivencia en las calles. Como si hubiera leído sus pensamientos, Jesús la miró directamente. ¿Qué es lo que más te da miedo, Sofía? La pregunta la tomó por sorpresa, porque había pasado tanto tiempo enfocada en las necesidades básicas de cada día que había olvidado que debajo del hambre y el frío había miedos más profundos, esperando ser reconocidos. Que nadie me recuerde, respondió sin pensar. Que cuando me muera sea como si nunca hubiera existido, como si no hubiera importado para nadie. Las palabras salieron de un lugar que no sabía que existía. Un pozo de soledad que había estado tratando de ignorar desde el día que se quedó completamente sola en el mundo. Jesús asintió lentamente, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba escuchar. Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el mercado donde la vida continuaba su ritmo natural. Las madres comprando verduras para la cena, los trabajadores tomando refrescos antes de regresar a sus empleos, los niños corriendo entre los puestos mientras sus padres hacían las compras del día. «¿Ves a toda esta gente?», dijo finalmente señalando con un gesto amplio hacia los comerciantes y clientes que se movían alrededor de ellos. Cada uno de ellos lleva dentro historias que nadie más conoce, dolores que han aprendido a cargar en silencio, momentos de alegría que brillan como luces pequeñas en la oscuridad. Tu madre era una de esas personas, y tú también lo eres. Sofía sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que no había sentido desde que era muy pequeña. Jesús continuó hablando con esa voz suave que parecía llegar directamente a los lugares más profundos de su corazón. La gente no desaparece cuando muere, Sofía. Se convierte en parte de las historias de quienes los amaron, en los gestos que aprendieron de ellos, en las canciones que les enseñaron. Mientras hablaba, Sofía notó que las personas del mercado comenzaban a acercarse lentamente, formando un círculo amplio alrededor del árbol. No era algo planeado ni coordinado, sino que parecía suceder de manera natural, como si fueran atraídos por una fuerza invisible que los invitaba a ser parte de algo importante. Doña Carmen, don Roberto, Rosa la de las tortillas, don Aurelio, la tejedora, el zapatero, todos estaban ahí.
Tu madre vive en la forma en que doña Carmen guarda elotes para los niños hambrientos, continuó Jesús. Vive en la paciencia de don Roberto cuando prepara jugos para quien no puede pagar. Vive en las manos de Rosa cuando hace tortillas pensando en alimentar con amor. Cada acto de bondad en este mercado es un eco de la mujer que te cantaba sobre las estrellitas. Sofía comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo y sanador. Era como si todas las piezas de un rompecabezas que había estado armando sin saberlo, finalmente encajaran en su lugar. Las personas del círculo la miraban con ojos llenos de cariño, no de lástima, sino del reconocimiento de alguien que pertenece a la comunidad. «Y tú, pequeña Sofía», dijo Jesús, tomando suavemente sus manos entre las suyas. «Tú vas a ser recordada por cada persona a la que decidas mostrar bondad. Cada sonrisa que compartas, cada mano que extiendas a quien lo necesite, cada historia que cuentes con amor se convertirá en una estrellita más en el cielo de alguien». Doña Esperanza se adelantó desde el círculo, cargando un ramo pequeño de flores blancas como la que le había regalado a Sofía esa mañana. «Estas son para el altar de la capillita», dijo, «pero me parece que hoy deberíamos hacer algo especial». Se acercó a Sofía y comenzó a trenzar flores pequeñas en su cabello hasta crear una corona simple pero hermosa que la hacía parecer una princesa de cuento. Una por una, las demás personas del círculo comenzaron a acercarse. Don Aurelio le regaló un cuaderno nuevo para que escribiera sus propias historias. Rosa le preparó una bolsita con tortillas frescas para la cena. El zapatero le entregó las sandalias que había mencionado antes, perfectas para caminar por las calles sin lastimarse los pies. Cada regalo venía acompañado de palabras suaves, de bendiciones murmuradas, de sonrisas genuinas. Pero el momento más especial llegó cuando doña Carmen se acercó y le susurró algo al oído que hizo que Sofía abriera los ojos con sorpresa y esperanza. La mujer había estado hablando con su hermana, que tenía una casa grande, y siempre había querido tener una hija. No sería otra casa temporal del sistema, sino un hogar real donde podría crecer rodeada de amor y cuidado. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores dorados y rosados que se reflejaban en las ventanas del mercado. Jesús se puso de pie lentamente, y Sofía sintió una puntada de pánico, la certeza de que algo estaba terminando. Pero cuando lo miró, sus ojos le transmitían una tranquilidad que calmó inmediatamente sus miedos. «Cada vez que veas una estrella en el cielo», le dijo, «recordarás que tu madre te está cuidando. Y cada vez que ayudes a alguien que lo necesite, estarás añadiendo una nueva estrella al cielo de esa persona». Así es como funciona el amor, Sofía. Se multiplica cada vez que se comparte. Jesús comenzó a alejarse lentamente, mezclándose con la gente del mercado que empezaba a recoger sus puestos al final del día. Sofía quiso correr tras él, pero algo le dijo que no era necesario. Lo volvería a ver cuando lo necesitara, cuando hubiera otra niña perdida que requiriera saber que no estaba sola en el mundo. Se quedó bajo el mezquite, rodeada de su nueva familia del mercado, mirando cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía. En sus manos tenía la rosa completamente abierta, el libro con la dedicatoria de su madre, el rebozo que brillaba como si tuviera luz propia. Pero más que los objetos, llevaba dentro de sí la certeza de que su historia apenas comenzaba. Años después, cuando Sofía se hubiera convertido en una mujer que trabajaba ayudando a otros niños de la calle, cuando hubiera aprendido a contar historias que sanaban corazones rotos, cuando hubiera descubierto que su propósito era ser la estrellita que alguien más necesitaba ver, aún recordaría esa mañana cuando Jesús se sentó junto a su caja de cartón y le enseñó que nadie está verdaderamente solo mientras quede amor en el mundo. Y cada noche antes de dormir seguiría cantando la canción que su madre le había enseñado. Pero ahora con la certeza de que las estrellitas en el cielo no solo cuidaban a los niños perdidos, sino que también los guiaban hacia los lugares donde podían convertirse en luz para otros.